Pues bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios que usted se dio cita para estar el día de hoy. Yo voy a cubrir hoy al pastor en la prédica que le correspondía, pero Dios sabe por qué. ¿Verdad? A mí me ha tocado llevar esta serie de evangelismo y misiones. Yo la inicié bajo la dirección del pastor Ismael, que dirige todo lo que es enseñanza y doctrina. Y para mí ha sido un descubrimiento increíble, porque nuestro ministerio desde que llegamos a Laredo ha sido misionero desde el principio. Hemos estado yendo a lugares, saliendo de la iglesia, rompiendo patrones que se hacen dentro de la iglesia, y hemos estado sirviendo afuera desde que llegamos. Primero en México, después aquí, y ahora en México a través de otros pastores que sirven, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido hasta este día estar aquí. Créame que ayer casamos aquí a una pareja, que los vimos chiquitos. A Joshua lo vimos pequeñito aquí. Y hoy es un varón grandote. Y se casó. Y a mí me remontó al estar parada aquí. Me remontó al día que nos casamos con el pastor. Y digo yo, parece que fue ayer. Puede uno recordar los detalles, los momentos. Está caliente, ¿verdad? Si le pueden por favor arreglar el aire, está ardiendo aquí arriba. O será el Espíritu Santo, pero aquí arde. Amén. Es que veo a los hermanos así con los fans, y digo yo. Bájale un poquito, Poncho, por favor. Bájale un poquito más, por favor. Gracias. Si se enfría, lo subimos de regreso. Y me pude remontar y dije yo, Señor, ¿dónde se han ido los años? Y la exhortación que le dimos a esa pareja fue: gocen cada momento. Mantengan el romance, ¿verdad? Mantengan todo lo que uno se promete en ese momento del matrimonio, porque el tiempo se va así. Y así es cuando venimos al Señor. Venimos emocionados, queremos darle todo, pero se nos olvida que el Señor nos escogió porque Él tiene un llamado individual para cada uno de nosotros. Se nos olvida que la palabra es clara y dice en los Salmos que en el vientre de nuestra madre abrimos nuestros ojos, nuestro embrión vieron sus ojos, y Él escribió algo en nuestro libro, no solo nuestro nombre, escribió un propósito. Y el propósito por el cual Él nos ha traído, el propósito por el cual aún sacó a un caldeo idólatra que comía sangre, que hacía cultos posiblemente a dioses paganos, a Abraham, lo sacó y le dijo: te voy a escoger. Y a veces no nos vemos como Abraham. Oh, Abraham. Pues igual que Abraham, el Señor te persiguió, porque hay gente que dice: es que yo busqué de Dios. No, Dios ya te había escogido, Él te buscó, Él te persiguió. Hay una canción que dice que el Señor nos dice: está persiguiéndome. Sí, porque Dios nos persiguió. A veces nos acorraló. Tuvimos que pasar cosas terribles para en realidad llegar a la conclusión que tenemos un llamado de Dios. Y hay quienes están sentados aquí sin ofender a nadie y todavía están jugando con eso. No han podido comprender que Dios tiene un llamado para todos. Ay, pastora, pero es que yo no soy misionera. Pero tienes una misión. Tienes una misión individual que Dios te dio. La semana pasada y la anterior estuvimos hablando de cómo empezó el camino misionero de la iglesia. Cómo empezó el Señor a tocar a Pedro en la casa de Cornelio, y aquel Pedro, que era bien judío con sus tradiciones, le dice: come de todo, y le baja un montón de reptiles. Y por si fuera poco, se lo hace 3 veces, como diciendo: si no entiendes la primera, la segunda, y si no entiendes la tercera, tengo la tercera. Pero vas a ir y hacer lo que estaba prohibido para los judíos. Vas a salir de tu círculo y vas a ir a buscar allá.
Y Pedro lo entendió muy bien. Lo entendió muy bien y le costó, porque le costó salir de su pensamiento encerrado religioso. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia del libro de Hechos predicó un evangelio de una manera bien efectiva. ¿Por qué? Porque ellos solo tenían el testimonio de lo que habían vivido los apóstoles que estuvieron al lado de Jesús y aquellos que no, pero que le creyeron o tuvieron un encuentro espiritual con él, como fue Pablo. Pero otros vivieron con él 3 años. Lo vieron predicar, hacer milagros, transformar corazones, sanar enfermos, echar fuera demonios, vieron todo. Y les dijo, cosas mayores van a hacer ustedes que yo hago. Y a veces no nos consideramos lo suficientemente preparados. Yo recuerdo un hermano, pastor, no sé si los he dicho, tal vez lo he mencionado antes, que cuando nos conocimos y platicábamos, íbamos a comer y todo, él tenía una forma de mover su iglesia. Y nos preguntó cuánto tiempo nosotros discipulábamos la gente antes de dejarla salir allá afuera a evangelizar o a trabajar al lado de nosotros. Y el pastor le dijo, pues desde que llegan salen. Ay, no, le dijo, para mí son 6 años. 6 años de doctrina sana para dejarlo salir. Imagínense si se muere el pobre en 6 años, nunca conoció su propósito. Si eso hubiera hecho Jesús, en 3 años no termina lo que hizo en 3 años con los apóstoles. Pero a veces no entendemos que desde el principio esa emoción que el Señor pone, tenemos que mantener el romance con Jesús. Ese romance que esta pareja demostraba ayer, que se acaban de casar. Ese romance se tiene que mantener con el Señor también. Ese era el romance que estaba teniendo la iglesia primitiva, la primera iglesia, porque llevaban el evangelio de esa manera efectiva. Iban a los hogares, en las diferentes ciudades donde hacían obras de evangelismo y hacían misiones. El trabajo de los apóstoles no fue sencillo, el trabajo de nosotros tampoco lo es. Tuvieron que lidiar con muchas costumbres dentro del pueblo judío, dentro del pueblo gentil. El pueblo judío, toda la religiosidad. El pueblo gentil, toda la idolatría, la brujería y todo lo que traían atrás. Hello. Y eso es parte de nosotros. Durante el concilio de Jerusalén, vamos a ver, solo estoy dando un espectro de lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a ver en la escritura. Hubo dudas, preguntas, cuestionaron a los apóstoles de lo que se estaba haciendo con los pueblos gentiles. Y a través del testimonio de los misioneros se pudo afirmar que la doctrina de Cristo estaba siendo predicada. Recuerden una cosa. Nosotros hoy tenemos herramientas increíbles y no las usamos. Tenemos la palabra, que ellos no la tenían. Ellos tenían 5 libros, el Torah, 5 libros, los primeros 5 libros de Génesis. Eso era todo, no tenían más. No tenían un Nuevo Testamento donde podían leer y recordar todo lo que Jesús había hecho. Solo tenían aquí o aquí, porque lo habían visto, lo habían pasado de boca en boca, pero ellos actualmente no tenían el recuento. Pero estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo que tenían que hacer. ¿Me explico? Hoy tenemos cantidades de recursos y en lugar de usarlos para bien, los usan para mal. Hoy en la mañana yo usaba mi concordancia en el teléfono buscando. Antes era más difícil, teníamos que abrir un librote de este tamaño, grandote, y buscar las palabras. Todavía lo tengo, a veces lo uso. Pero hoy usted pone una palabra en su concordancia en el teléfono y ¡fum! Le salen todos los lugares en donde está. No, pero mejor me voy al Face. Mejor me voy al TikTok. O me voy al YouTube. No, es que estoy viendo prédicas. Estoy viendo prédicas.
Hermano, el Señor necesita que en lugar que usted esté metido en TikTok salga a hablarle a la gente allá afuera. Que donde quiera que usted vaya, sea a la clínica médica, sea en el HIV en la línea, si usted ve a alguien que está, que sus ojos enseña tristeza, poderle ofrecer una oración y abrir el camino para poderle hablar de Cristo. Si algo tengo yo que decir y no lo hago por exaltarlo, es que yo aprendí de Luis a perder el miedo para orar por alguien donde sea. Porque este hombre le vale donde sea, se para y le dice, ¿puedo orar por usted? Me recuerdo que al principio los niños decían, oye, ahí va mi papá, otra vez. Hasta que entendieron que era el llamado de él. Y yo lo aprendí después. A perder el miedo. Porque hay gente que está allá afuera y a ti te está usando el Señor para perseguirlos. Y no lo entendemos. Nos encerramos, como les digo siempre, 3 pies alrededor de nosotros y eso es lo único que nos importa. Lo demás, que el mundo ruede. Yo voy a la iglesia, soy feliz, eso es todo. Hay un mundo que se está perdiendo. Y se los vuelvo a repetir para los que nos visitan hoy. Dios los bendiga a todos los que teníamos tiempo de no ver y hoy están aquí. Que el Señor, para decir que íbamos a dar fruto, que quería que su pueblo diera fruto, que sus discípulos dieran fruto, no usó una manzana, ni usó un durazno, ni una sandía. Usó las uvas, el fruto de la vid. ¿Por qué? Porque una uva no da solamente un frutito, da un montón. Ni usó ni siquiera una cereza que a veces da 2 y a veces 3 si bien le va. No, usó un racimo de uvas. Y al final le voy a explicar por qué volví a traer uvas. ¿Quiénes comieron las uvas la semana pasada? Estaban bien dulces, ¿verdad? Bien buenas. No, el poncho tiene que ir a terminar a cortar o los pájaros van a hacer de ellos lo que quieran. Yo me voy y se queda lleno ese palo porque lo que pude alcanzar bajé hoy. Pero les digo, tenemos que ser evangelistas que den fruto. Una cosa es que usted sea un evangelista internacional, que salga, y otro que sea un evangelista de su propia familia. A veces ni a la familia le hablamos. A veces nos dejamos llevar por todo lo que la familia hace con tal de que estén contentos. No podemos. Las misiones o la obra del campo jamás debe pretender torcer la doctrina del evangelio, o ninguna obra del evangelio genuina se prestará a actuar fuera de las ordenanzas de Dios, o va a ir el Señor en contra de su palabra. Usted no puede aceptar que un hombre y un hombre se casen, imposible. No puede aceptar todo lo que está pasando en el mundo ahorita. ¿Tenemos que apoyar al pueblo de Israel? Claro que tenemos que apoyar lo que dice la Biblia. El que bendice a Israel, lo bendice. ¿Podemos amar a toda esa gente? Claro que la tenemos que amar, pero tenemos que darles testimonio. Tenemos que ponerles el dedo, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es amarlos. Y a través del amor, traer transformación a la vida. Es a través del amor, no es a través de criticarlos o juzgarlos. Uy, ¿por qué ese hermano vive así? No, mi trabajo es orar por él, seguirle hablando y no descansar hasta que esa palabra se entre al corazón de la persona. Nada se puede fundamentar fuera de los cimientos que ya el Señor nos dejó establecidos. Hoy vamos a entrar al capítulo 15, así es que si quiere ver conmigo del libro de Hechos, hemos ido a través de todo el libro de Hechos casi en estas últimas enseñanzas, que es las misiones, el evangelismo y las misiones, y el tema de hoy son las misiones y la doctrina. Durante la obra misionera, hermanos, Bernabé y Pablo tuvieron dudas doctrinales. Tuvieron que enfrentar a un montón de gente que les decían, tú estás loco, eso no es lo que dice la palabra. Y tuvieron hasta que ir hasta Jerusalén para constatar de lo que ellos estaban enseñando estaba correcto. Ok. Entonces, vamos a leer el capítulo 15, versos 1 y 2 primeramente. Y lee así.
En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ok. Deje su marcado ahí, vamos a regresar, pero quisiera que vayamos al libro de Levíticos, capítulo 12, verso 3. Si me lo pones, Maito, ahí arriba, por favor, que aquí se me pasan las páginas con el viento del aire acondicionado. Una de las ordenanzas judías era que al 8º día se circuncidara al niño. El pueblo de Israel tenía un montón de ordenanzas de higiene y otras ordenanzas morales que aún prevalecen. Pero las de higiene era porque en aquel tiempo no habían todas las enfermedades que hay hoy. No había COVID, no habían estas gripes, ni los rotavirus, ni nada de eso. Eso no existía en esos tiempos. El mundo no había llegado a ese punto. Pero el Señor sabía que tenía que prevenir enfermedades dentro de su pueblo. Y circuncidando a los varones, se prevenían ciertas enfermedades y por eso lo hacían. Pero lo que querían los judíos que vinieron a Cristo era continuar la ley y agregar lo que Jesús había dicho. ¿Y Jesús vino a qué? A libertarnos de exactamente todas esas ordenanzas que ya no tenían valor dentro del pueblo al venir Él. ¿Ok? Ellos incitaron, ellos querían que se circuncidaran para que fueran salvos. Decían, si tú no estás circuncidado, no eres salvo. Y incitaron a seguir el rito de Moisés. Hoy hay también muchos errores doctrinales que andan por todos lados. ¿Qué le van a decir? Si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. ¿Sí o no? Hay muchos lugares que usted llega, habla en lenguas, hermano. No, es que tiene que hablar porque si no, no es salvo. En ningún. Si se ríes porque sabes que es cierto. Es cierto. Hay muchos errores doctrinales. Si usted se arregla o se pone aretes o se pone pantalón, usted no demuestra su salvación, hermano. Tiene que estar todo borrado para que demuestre. El pelo no se lo puede cortar. Jesús vino a eliminar ese tipo de leyes. Los 10 mandamientos no están eliminados, ¿eh? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Honrar al padre y a la madre. Eso continúa siendo vigente. Pero todas esas pequeñas reglas que habían eran muchísimas. Que era prácticamente imposible para los judíos poder llenar toda la legalidad. Se los dije la vez pasada. Yo fui a Israel y pude volar en un avión que iba para Jerusalén precisamente. ¿Se acuerdan, Vicky? Íbamos para Tel Aviv, ¿verdad? Tel Aviv, Ben Gurión. Y habían un montón de judíos, ¿cómo se llaman? Judíos ortodoxos, ¿verdad? Con sus sombreros, todos de negro. Y íbamos la hermana Lulu y yo sentadas en un asiento de 3. Y tristemente el judío nos quedó aquí. Lulu iba en la ventana y yo en medio. A veces nos cambiábamos. Pero el hombre iba así. Así porque no quería que yo lo tocara. ¿Me explico? Porque al tocarlo yo él se sentía contaminado. Pasaba usted al baño y estaban orando. ¿Cómo hacían? ¿Verdad, Miss Vicky? Así.
en unos espacios que hay en esos aviones tan grandes. Y cuando ustedes estaban distraídos y usted pasaba y de repente les daba un toquecito, se hacían así como que ¡pum! Para un lado, no me toque. Porque ellos viven bajo esa ley y es bien difícil. Por eso el Señor vino a liberar al pueblo nuevo que iba a traer, que somos todos nosotros, porque iba a ser imposible vivir de esa forma si el pueblo no había podido. Volvía a caer en lo mismo y en lo mismo. Esas prácticas querían que los judíos querían que los nuevos creyentes samaritanos de otras creencias se acercaran, vinieran a Cristo, pero al mismo tiempo siguieran las reglas. Entonces, si tú no estabas circuncidado, te veían mal, ¿verdad? Te veían mal, te criticaban, porque ellos vivían bajo la costumbre de la ley. Bernabé y Pablo discutieron con esas personas, ustedes lo ven aquí. Ellos empiezan a discutir y a decirles, es que Jesús dijo esto, y los otros decían, sí, pero es que la ley de Abraham dice esto. Entonces no podían comprender el trabajo redentor que había venido a hacer el Señor. Y fue necesario que ellos se fueran a hablar con los apóstoles mayores a Jerusalén y discutieran en un concilio todo esto, porque decían, bueno, ¿qué hacemos aquí? Sabemos lo que Jesús nos dijo, cómo vamos a vivir, pero esta gente nos pelea. Y saben que eso pasa aquí en la iglesia. Hermanitos llegan de otras congregaciones sin ofender a nadie y vienen a tratar de imponer lo que les enseñaron en la otra iglesia sin alinearse a la Biblia. Solo porque mi pastor de allá decía que así era la cosa. Pero a ver, hermano, enséñeme la palabra. No, pero es que mi pastor decía. Y estuve con él 20 años. ¿A quién le va a creer? ¿A la palabra o al pastor? Pues tenemos que alinearnos ¿a qué? A la palabra. ¿Estamos correctos o no? Solo los que caminaron con Jesús podían traer, fíjese bien, Pablo y Bernabé no habían caminado con Jesús. Por eso tuvieron que ir a ver a Pedro, porque Pedro había caminado con Jesús. Y decirle, mira Pedro, y a los otros apóstoles que habían estado ahí. Entonces vamos ahora a leer los versos, vamos a leer el verso 3 al 5. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como les digo, ellos no tenían un Nuevo Testamento. Muchos de ellos no habían caminado, tal vez habían oído de Jesús y se habían convertido, pero no lo habían experimentado al 100%. Los apóstoles se tenían que dejar llevar, aparte de los testimonios que tenían de los apóstoles que vieron con Jesús, tenían que dejarse llevar por lo que el Espíritu Santo les dirigía a hacer. Hoy nosotros tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tenemos la palabra para comprobar que lo que decimos, el Espíritu Santo, hay gente que dice, Dios me dice, mejor mire que lo que Dios diga está alineado a la palabra. Es fácil decir Dios me dice, pero eso hay que hacerlo con temor y temblor y ser seguro que lo que digas esté alineado a la palabra, porque si no está alineado, y la gente es fácil, es que el profeta que llegó. Es bueno que estudiemos qué es un profeta, porque la gente tiene la idea que el profeta es un adivino. Y el profeta es alguien que llega y exhorta al pueblo de Dios. Exhorta, no le adivina. Yo recuerdo cuando llegamos aquí pastores nuevos
Veníamos con muy buena doctrina, muy buen pastor tuvimos, gracias a Dios. Pero no habíamos tenido mucha exposición a todo lo que se corre aquí en la frontera, ¿verdad? Y vinieron hermanitas con buena intención. Es que viene un profeta a Nuevo Laredo, pastor, y vamos a ir. Y ya habían reclutado como a 7, y éramos una congregación chiquita, como 20. Y dijo el pastor Luis, no, pues vamos, Lucy, para que hagamos, porque ¿qué vamos a hacer? No vamos a... Y nos fuimos allá a una casa en Nuevo Laredo, que era en un segundo nivel. Yo dije, ¿a qué hora se cae esta casa? Serían como 80, 90 gentes en un segundo piso. Ahí estaba, ahí, ¿te acuerdas, Luis? Al pastor nunca se le olvida. Me gustaría que les diera el testimonio, pero no quiere estar parado mucho tiempo. Pero viene una hermana Sila. Gloria a Dios, hoy vino mucha gente que... Y pásele, hermanita, adelante. Primera vez que nos visita, gloria a Dios. Pásale, hermana, bienvenida a su casa. Aquí se puede sentar. Y recuerdo que llegamos a ese lugar y empezaron las alabanzas, había un grupo de alabanza y empezó todo el asunto. Y la alabanza, y de repente se paró un señor chaparrito, dijeron que venía de Honduras y que era profeta. Y empezó a hablar un montón de cosas y Luis y yo, que esto se alinea, hay cosas que no, como que no. Y me acuerdo que todo el mundo se empezó a poner en línea y nos jalaron nosotros, pastores, pónganse en línea, pónganse en línea. Y pasamos y a toda la gente le decía algo en el oído. Dije, ¿y esto? De repente a mí me dijo, te van a regalar un bus. ¿Para qué quiero un bus? La verdad, las verdades. Y no sé, ¿qué te dijo a ti? ¿No te acuerdas? Ni se acuerda. Pero un profeta no llega a eso. Y un profeta no llega solo porque lo inviten. Un profeta llega porque tiene un llamado. Y el Señor le dice, ve a esa iglesia y dales esta palabra. Exhorta al pueblo. Pero tenemos esa idea. Tenemos esa idea. Entonces, regresando a lo que estamos hablando, esas son cosas que se mueven ahora, pero en aquel tiempo habían profetas ya. Habían habido profetas en el Antiguo Testamento y dieron palabra. Y el Señor les mostró tiempos por venir. Eso no era adivinanza. Él no les mostró un bus. Les mostró cosas que iban a pasar. A Isaías le dijo del Mesías. Y está escrito miles de años antes que Jesús iba a nacer. Eso no era una adivinación. Ese era un hecho que Dios le dio. Amén. Y eso es lo que tenemos que ver. Estos fariseos estaban apegados a la costumbre y ponían sus costumbres sobre las enseñanzas que el Espíritu Santo les estaba dando a los apóstoles. Hubo resistencia de parte de aquellos que no querían dejar el pasado atrás por seguir a Cristo. Y muchos de nosotros el día de hoy estamos igual que esos fariseos, que esos religiosos. Queremos a Jesús, pero queremos acarrear un pasado con nosotros, las tradiciones con nosotros. A ver, les voy a hacer una pregunta y a lo mejor de aquí ya no van a volver, pero que Dios los bendiga. ¿Quién de ustedes todavía está guardando la medallita de la Virgen de Guadalupe que era de mi abuelita? ¿Quién de ustedes está guardando el crucifijo que me dio porque era de mi tatarabuela y me lo pasó a mi mamá? Todo eso tiene que estar quemado y puesto atrás, porque ya no es parte de lo que somos hoy. Si usted no sabe cuántos miles de dólares el pastor y yo quemamos, porque teníamos un montón de cosas. Yo recuerdo cuando pasé mi sanidad interior, me dijeron las hermanas que iban a llegar a mi casa. Yo quería estar alineada al Señor. Yo era salva, conocía, estaba siendo indoctrinada muy bien, tenía buenos maestros, buenos mentores, pero al mismo tiempo todavía quería guardar cosas que traían memorias a mi vida. Y mi padre, yo se los he contado, mi papá cuando yo nací él tenía 62 años
Y muchos de los recuentos y cosas que me contaban eran sus viajes, su viaje a Europa, su viaje a Estados Unidos, a San Francisco. Me decían, no te mueras sin ver el Golden Gate. Y no he ido, por cierto. Pero una de las cosas, que él tenía una imagen de una virgen de porcelana, que era de Venecia, por cierto. Estaba firmada abajo, era una obra de arte. Para el terremoto del 74 le había hecho una gruta en la casa, en las gradas de la casa, ahí estaba, ahí la tenía. Y cuando fue el terremoto del 74 que todo se cayó, a la Virgen se le rompió la nariz, se le peló así toda la nariz, se quedó sin nariz, pero así la guardamos. Y cuando yo me vine a Estados Unidos, en uno de los viajes mi mamá me la trajo y yo me quedé con ella. Y a mí me habían dicho las hermanas que cuando llegaran ellas me iban a ayudar a limpiar la casa de todo lo que ofendía a Dios. Yo dije, me van a hacer tirar esto y esto me recuerda a mi papá. Ya, para mí en realidad no tenía nada que ver con la religión, sino era un recuerdo de mi padre. Y recuerdo que la enrollé, Dios sabe que no miento. Y en un closet, el pastor me acaba de mandar a hacer un closet hermoso con cajones y todo, enrollé la Virgen y la metí en un cajón y cerré la puerta. Llegaron las hermanas, estaban todos los CDs del pastor de Donna Summers, todo, a la basura, a la fogata, fúchile, vámonos, todo, vámonos, limpiando. Bolserío, martillo, fuego, todo hubo ahí. Y de repente entró la hermana, me dijo, ya no queda nada. Una hermana que nunca había visto yo en mi vida. Venía acompañando a la que es mi mentora hasta el día de hoy. Y dijo, hermana, y empezó a llorar. Digo, ¿qué le pasa, hermana? Yo pensé, la ofendí en algo. ¿Qué hice? Dice el Señor que aquí, en este cuarto, usted tiene algo escondido que lo ofende grandemente y lo tiene que botar. Ahí va Lucy. Abre el cajón. Saco la imagen de porcelana y se la entrego a la hermana. Y me dice la hermana, mire, yo no la puedo quebrar por usted la tiene que quebrar. Agarra el martillo y de una vez le digo, la cabeza cuesta un montón quebrar en todas las imágenes. Así es que le va a tener que pegar duro. Y salimos afuera, era de pura piedra nuestro driveway atrás de la casa, y la rompimos y le juro que esa cabeza no se rompía. La metí entre la sábana y al fin se reventó. Pero son cosas que uno a veces guarda porque nos ata a un pasado. Y al desligarnos de ese pasado viene liberación grande. Porque es que me recuerda. Dice el Señor, no recuerden las cosas pasadas, son viejas, quedaron atrás. Y eso incluye todo lo que pase de aquí para atrás. Y sobre todo lo que fue delante del tiempo de Él. A estas personas que se resisten, como yo me resistí, tenemos que enseñarles con amor lo que la doctrina del Evangelio especifica. Ellas me lo enseñaron muy bien a mí ese día. Se sentaron antes de romper nada y me llevaron por un estudio bíblico. Y me enseñaron la Biblia que todavía hay que limpiar la casa. ¿Y sabe qué? En esos momentos mi corazón estaba tan dispuesto que si me hubieran dicho, tira los zapatos, los tiro. Porque yo lo único que quería era estar bien con Dios. Bueno, hasta la fecha. Ahora vamos a ver Hechos 15, 6 al 11. Y dice, y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, a ver dónde vamos ahorita. Uy, estoy viendo la página equivocada, perdón. Estamos bien. Y Dios, que conoce sus corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Se da cuenta?
La fe de ellos purificó su corazón. La fe que estaban teniendo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Le estaban diciendo, ¿por qué quieren ponerles cargas que nuestro pueblo llevó por años y fue bien difícil? Los apóstoles tuvieron que pelear esto con la gente religiosa. Y hoy a nosotros nos toca pelear igual, en otros sentidos, no circuncisiones. Pero ataduras al pasado sí. Seguimos. Y vamos a parar en el verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos y de igual modo que ellos, ¿verdad? Que ellos. Ellos se dejaban llevar por el Espíritu Santo. Ellos permitieron que Dios los guiara. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿yo me dejo llevar por el Espíritu Santo? ¿O me atasco? Es que en aquel, así soy yo y estas son mis cosas y así quiero hacerlo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a aquel joven que le quiso y le dijo, Señor, yo te quiero seguir, yo quiero andar contigo? ¿Qué le dijo? Ve y vende, ve y ¿qué? Vende todo y deja todo, hasta tu parentela, dijo. ¿Eh? Y dijo, no, pues déjame enterrar a tu padre. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No entendemos que para poder seguir para adelante en la obra, tenemos que dejar ir lo de atrás. Mire, para mí ha sido un proceso hermoso ver cómo crecen las uvas. Uy, han sido como 7 años, 8 años de haber sembrado los 2 tronquitos así que te venden en... No es por nada. Los 2 tronquitos que te venden y verlos bien secos. Y de repente en la primavera empiezas a ver que le empiezan a salir hojitas. ¿Verdad? Y el hermano Randy, que es el que nos trajo aquí, el misionero que nos trajo a Laredo, tiene un amigo que tiene una viña en California para vino. Y él me mandó una hoja de cómo ellos cuidan las uvas. Y cómo entre menos agua le des y entre más parezca que se está muriendo, la uva va a dar mejor fruta. Entre menos hojas tenga, mejor frutos va a dar. Y le digo que los primeros años no dio nada. Creció, se enredó y un montón de hojas verdes en el trellis que tenemos en la casa. Nada. Hace 2, 3 años yo vi como unas 4 o 5 florecitas y dije, ¡ay, ya va a dar uvas! Luis, ven a ver, va a dar uvas. Hombre, nos dio las uvas más enclencas que usted se puede imaginar. Feas, horribles. Y sabe una cosa, dejé de cuidarlo. Lo dejé a merced. Le dije a Luis, ya no, y le dije al jardinero, me lo toque, déjelo así. Es que, no, le dije, déjelo, que bote las hojas ahí, déjelo, se seque. Y este año, conforme Luis y yo le oramos al Señor, le decíamos, Señor, danos una prueba de que lo que hemos sembrado en estos 22 años, entrando a 23, va a dar fruto, que no ha sido una siembra en vano. Danos, Señor, testimonio de alguna forma, pruébanos que esto va a pasar y lo van a continuar los que van a seguir detrás de nosotros. Y de repente regresamos de Guatemala y de repente veo, y Tony está aquí, el botánico, ¿sabes lo que le estoy hablando? Tú sabes lo que estoy hablando, Tony, él es el que ve la granja. Y parecía nieve, toda la parra. Y le digo a Luis, ve a ver cómo está eso. Era como cuántos kilos traje de uvas la vez pasada. Eran como unos 20 kilos, ¿verdad? Estaba esto así, pesaba, tremendo.
Le digo que no hemos cortado todavía. Hoy corté lo que alcancé porque me dio terror. Dije, me caigo aquí en los bomberos ni me oyen. Porque solo tengo una escalera chiquita y está alto para poder bajar los racimos grandotes que están. Pero se llenó de tantas uvas y unas uvas grandes. Y el Señor dice que tenemos que dar fruto, ¿verdad? Y una gente dice, es que yo ya estoy muy grande. ¿Qué fruto puedo dar para el Señor? Y hasta ese proceso me ha permitido ver el Señor. Porque hay dos parras, una es morada y la otra es verde. Pero ¿sabe usted una cosa? Que cuando la uva está vieja, es más dulce. Y cuando la uva se seca, aún seca, sirve para sus pasteles, porque son las pasas. Entonces, ¿qué excusa tenemos nosotros para decirle a Dios, yo no voy a trabajar para tu obra? Yo no voy a hacer nada para ti porque ya estoy muy grande, porque ya no me puedo mover. Déjeme decirle una cosa, la mujer que a mí me ha discipulado, mi mentora, como le digo, solo hablo con ella unas 3, 4 veces al año, pero ella me está texteando y me está mandando material, siempre, siempre. Esa mujer ha estado en problemas de caminar desde el día que la conocí. El día de hoy prácticamente ella se mueve en un carrito de esos. Y el domingo le dice al marido, déjame en la pulga. Ahí la deja. ¿Sabe qué se va a la pulga? A predicar en la pulga de Chicago. No, aquí, en Chicago. Y ella va pasando tratados y está hablando y me manda fotos. Mire, hoy, y me cuenta, hoy hablé con un muchacho morenito y le di testimonio y bla, 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 y se entregó a Cristo. Y no hay domingo que ella no salga en su silla de ruedas. Me dio risa porque un día se puso, es curiosa, se puso como una cosita hecha así de, no sé si las han visto, como unos gorritos que hay hechos de perlitas. Le digo, oiga, ¿y para qué se puso eso? Para llamar la atención y que se acerquen a mí. Pero cuando uno en realidad tiene y comprende el llamado de Dios, no hay imposibilidades que nos detengan de caminar para el Señor. ¿Verdad? Vamos a ir ahora leímos, ok, leímos esto completo. Ya leímos hasta el 11, ¿verdad? Sí, ok. Pedro es el que ha caminado con Jesús. Le digo, y aquí se habla en esto que hay mucha idolatría dentro de la iglesia, dentro del nuevo cuerpo, porque vienen los gentiles con todas estas tradiciones y ellos tienen que hablarles la verdad, tienen que ponerles y decirles eso lo tienes que dejar atrás. La iglesia no puede tolerar que alguien venga aquí y todavía tenga velitas en la casa puestas a un santo. Tenemos que hablar claro. Yo le voy a contar, cuando nosotros no éramos creyentes, conocimos a una señora que practicaba santería, se llamaba Mercedes. Y algo que me impactó a mí, porque la conocimos, no me pregunte cómo, pero la íbamos a conocer, fue que en una de las pláticas que tuvimos con ella, nos dijo, no, dice, yo no voy a la iglesia cristiana, no, me vienen a buscar los mormones, me vienen a buscar los testigos de Jehová, los cristianos, pero yo sigo en la iglesia católica. No, hombre, y si usted entraba a su casa, llena, porque pues ella leía la baraja, hacía todo lo que dice la Biblia que no debes hacer. Y decía, porque es el único lugar donde no me juzgan y al Padre no le importa lo que yo hago. Él sabe lo que yo hago. Y sabe que hay mucha gente que vive así. Está dentro de la iglesia cristiana ya y tiene una confusión de lo que está bien y lo que no está bien. Y eso fue lo que tuvieron que encontrar en la iglesia primitiva. Y ellos lo confrontaron. El problema es que a veces nosotros no queremos confrontar. Tenemos miedo de que se vaya la gente de la iglesia. Ay, es que se va a ir el hermanito. Mire, hoy me dijo alguien,
A mí yo prefiero, pastora, que me exhorten y me corrijan. Y regreso humillado, tratando de poner mi camino en bien, a que usted o el pastor no me digan nada. Que yo hice algo incorrecto y no me lo corrijan con tal que yo no me vaya. ¿Y sabe qué? Mis respetos para ese hermano hoy. Es alguien que está aquí. No lo voy a mencionar el nombre. Usted no sabe cuánto me exhortaba a mí esa mujer, cuánto no me ha regañado. La hermana del carrito. A veces yo le llamaba con ciertas cosas y me dicen, usted está mal. Ni modo. Porque me va a llevar en escritura, no me va a decir que porque ella dijo. No tenemos que enojarnos, al contrario, cuando se nos corrige, debemos darle gracias a Dios que nos corrigieron. Debemos darle gracias a Dios que esa señora me dijo, saque esa virgen de ahí, tírela. Ella ni sabía lo que yo tenía, pero tuvo el valor de decirme algo ahí que ofende a Dios y Dios me lo está revelando a través del Espíritu Santo, porque ella no abrió cajones, no abrió nada. A ese cuarto no había entrado. Era mi habitación. Entonces, dése cuenta. Pedro tuvo que explicarles a todos estos que le estaban diciendo, no, que se tiene que hacer esto, el otro les tuvo que explicar la revelación que el Señor le dio cuando le bajó los reptiles, ya lo dije al principio. Explicó también cómo el Espíritu Santo le fue dado a los gentiles sin reserva alguna y sin necesidad de andar bajo la ley, porque Dios, por medio de qué, de la fe, había purificado sus corazones y les hizo ver a los judaizantes que estaban tentando a Dios al querer imponer un yugo, o sea, una carga de todo lo que ellos llevaban y solo querer agregar lo que el Espíritu Santo estaba revelando. No se podían las dos cosas, no podemos vivir en dos lugares. Hizo énfasis en que la salvación era tanto para judíos como para gentiles. Y vamos a leer versos 12 al 20. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho, que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Simón, este es Pedro. Recuerda que el nombre de Pedro era Simón, para que no se confunda, es Pedro. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Ahí le está diciendo a un profeta, creo que fue el profeta Amós, mucho más antes le está diciendo, esto va a pasar. Yo voy a aceptar gente fuera del pueblo judío. Y van a venir, fíjese cuántos años antes. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Amén. Sino que se les escriba de que aparten las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Hermanos, ese es algo que hay mucha también duda. ¿Qué es ahogado? ¿Qué es de sangre? La razón es que el pueblo judío no come nada con sangre. Les dije, los caldeos, era donde venía Abraham, se tomaban la sangre de sus víctimas. ¿Ok? Hacían cosas horribles. ¿Ha visto a los mayas cómo les sacaban el corazón y se tomaban la sangre? Todas esas abominaciones Dios las ha prohibido a su pueblo. Eso es algo que tenemos que enseñar. Dice que no debemos
comer la sangre de los animales. Por ejemplo, en mi país hay una como chorizo que hacen, que es hecho de sangre. No, moronga le dicen en Guatemala. Moronga en Guatemala y aquí morcilla. Pero eso es algo que nosotros no debemos comer. No lo debemos comer porque está, bíblicamente dice que no se debe comer la sangre del animal. ¿Ah? ¿Cómo el cabrito? O yo no sé cómo lo hacen porque no soy de cabrito, pero no sé cómo lo cocinan. Yo si me lo como, me lo comería asado, como sea, pero no así. Pero la cosa es que todos esos son rituales paganos, porque muchas naciones paganas consumían la sangre, hermanos. Y eran parte de sus costumbres. Génesis 9:4, Maito, por favor. Génesis 9:4 nos dice lo siguiente. Dice, pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Amén. Porque es la vida está en la sangre. Si usted se desangra, se muere. Cualquier otra cosa, aquí tenemos un médico hoy. Cualquier otra cosa le puede pasar, pero usted se queda sin sangre, sin líquido, que es la sangre, y se muere. Y el Señor dice que eso no. Por eso Jesús tuvo que morir. Él se desangró antes que lo mataran. Antes de morir, Él soltó hasta la última gota de sangre. Entonces, eso sí, fueron ordenanzas que fueron implementadas y que quedaban, ¿verdad? Dios prohíbe que se consuma la sangre de los animales porque en ella está la vida, por eso se prohibió ahogar a los animales porque la sangre se retenía en la carne. En las ordenanzas dadas al pueblo de Israel, Dios hace claro que la sangre de los animales debía ser escurrida para ser consumida. Y esas fueron las únicas ordenanzas que están aquí. Márquelas bien, bien, bien marcadas en su Biblia. Que quedan de las ordenanzas de qué se come y qué no se come. Esas son las únicas ordenanzas dadas al pueblo y que todavía aplican para nosotros. Amén. Aplican para nosotros. Me puede usted decir, no, pero aquí lo dice claro. Eso fue decidido, ellos lo decidieron porque el Espíritu Santo así se lo reveló cuando se sentaron y fue lo único que quedó. La fornicación, habla de la fornicación. ¿Por qué la fornicación va a estar metida entre eso? Lo voy a llevar a ver, aquí lo puse. Primera de Corintios, Maito, por favor. Versos 15 al 18. Fornicación, Primera de Corintios 6, perdón. Versos 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne. Pero que se une al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando una persona tiene relaciones con otra, hermanos, hay una unificación espiritual que se queda hecha y no se puede deshacer. Entonces, ¿por qué el Señor habla de una ramera? Y no hay niños aquí, vamos a hablar claro. Porque una ramera es una mujer que se acuesta con múltiples hombres al día. Y cada vez que se acuesta, se le hace una atadura espiritual con la persona que se acostó y todo lo que esa persona viene trayendo. ¿Me estoy explicando? Entonces el Señor no quiere la fornicación porque quiere que las líneas familiares se mantengan limpias. ¿Me estoy explicando?
que si alguien se case, esa sea su primer varón, sea su primera esposa. Muchos la regamos, sí, pero aún así Dios tiene misericordia que nos puede perdonar y podemos desligar eso de nosotros. Pero si podemos enseñarlo, lo original lo enseñaron aquí en la iglesia primitiva, era que junto a los ídolos, no adorar ídolos, junto a no comer cosas con sangre, está la fornicación. Porque es algo que Dios detesta porque corrompe su futura iglesia. Corrompe las líneas. Le da entrada a los demonios que vienen pasando familiares así saltando. Mire, les dan entrada. ¿Me explico? Y por eso tenemos que enseñarle pureza a los niños, lo cual es bien difícil con todo lo que ven ahorita en la tele y en el TikTok y en todas esas cosas. Bien difícil. Pero como abuelos, como padres, como cristianos, como maestros de aquí, de la escuelita, tenemos que enseñarle tanto a los jóvenes como a los niños mantener esa pureza, porque el Señor dice que la fornicación, se los dijo a los apóstoles, era algo que el pueblo gentil tenía que evitar, junto con todas las demás cosas. Curioso, ¿verdad? No incluyó si eres asesino, si mataste a alguien. No. Dice, eviten la fornicación. Eviten los ídolos y lo ahogado en sangre. Y la idolatría. Los ídolos, ¿por qué? Porque adorar a algo más que a Dios es un pecado increíble. Y también nos abre la puerta al enemigo. Amén. Y para concluir, vamos a terminar de ver la última. Son los versos 22 al 35. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos, esta es la carta, fíjese bien, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, lo que quiere decir que hermanos que habían estado ahí se habían ido a hacer lo que ellos querían sin tener ninguna cobertura de nadie. Y cuando no hay cobertura, hay desobediencia y viene la falsa doctrina. Dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas que son necesarias. Y apúntenlo en su Biblia, circúlenlo. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardares, bien haréis, pasadlo bien. Esa fue la carta que mandaron. Todo eso era lo que tenía que cuidarse el pueblo. Amén. Y para terminar, dice, y habiendo leído la cual, así pues fueron enviados y descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. No dice le adivinaron, ¿verdad? ¿Qué dice? Les confirmaron, los afirmaron, los consolaron. Eso es lo que hace un profeta. Y pasando algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Silas se quedó ministrando, capacitando allí. Cuando ustedes ven que nosotros, el pastor y yo, salimos, ¿quién ha estado con nosotros en Guatemala?
Levanten la mano a los que han ido. Ustedes saben que no vamos a estar sentados. Vamos a trabajar, hermanos. Si tal vez agarramos 1 o 2 días de repente y nos vamos a la playa. Pero créanme que ahí aún estamos trabajando el pastor y yo. Porque de alguna forma se enteran que somos pastores y Conchita está en la playa y nos van a sacar. Pueden ir a orar por una familia. Ahí, ve y ponte ropa porque vas a ir a orar a una familia, a un ranchito de ahí de la playa. Entonces Dios tiene propósitos. Y por eso cuando ustedes nos vean salir, congregación que nos ve salir, ore por nosotros y mándenos con bien. No lloren que no estemos. Denle gracias a Dios que Dios nos ha abierto puertas. Esa iglesia tan pequeñita aquí en Laredo le ha abierto unas puertas increíbles para hacer misiones de muchas clases. Rara vez el pastor y yo en realidad tomamos una vacación. Este año lo vamos a tomar después de regresar de Guatemala, porque cumplimos 40 años de casados. Y él cumple 75 y yo 65. Fíjese, ya me van a dar mi Medicare, gloria a Dios. Pero, porque uno está haciendo la obra y no está pensando en que si descanso o no descanso. Estela trabaja conmigo, al principio le costó adaptarse. ¿Verdad que sí, Estela? Porque sabe que me jalan en 20 direcciones al mismo tiempo. Y yo la jalo igual. Muévete aquí para acá. No, ahora ¿sabe qué? Cambia mejor para allá y para acá. Pero así es la vida ministerial. Allá está Noelia que sabe, está riendo, lo mismo. Don Miki, ¿dónde anda? Baja esa paleta, no, ahora mejor súbala de regreso. ¿Sí o no? Pero dele gloria a Dios que aquí se está haciendo la obra. Y anhele estar en nuestros zapatos. Muchos no lo anhelan de salir de misioneros. Muchos, me da miedo subirme al avión. No, yo no voy. Pero se sube al bus. Es más fácil que le choquen en el bus, más en el carro, que un avión se caiga. Fíjese que los apóstoles, Pablo naufragó frente a Rodas. Estuvo 24 horas en el agua flotando. Y no andaba de vacaciones, andaba llevando el evangelio. Al pastor casi lo asaltan en Guatemala. Pero es parte de lo que tenemos que confiar en Dios. Saber que el Salmo 91 se hace vivo. Y el Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando usted sabe que a usted le va a pasar algo y no le pasó, o tal vez tuvo un pequeño accidente, los ángeles obraron porque era para matarlo. Pero los ángeles obraron. Yo me caí de la casa de Poncho haciendo misiones. Y Poncho sabe. Muchos no me conocían todavía, pero andábamos poniendo las casas y andábamos arreglando la casa del hermano Poncho. Le andábamos decorando su casa. Y habían dicho, no salgan por adelante, salgan por atrás. Y estábamos saliendo por atrás, estábamos decorando y poniendo. Y de repente una hermanita me grita por frente, pastora, venga a ver lo que hice aquí enfrente, puse unas flores. Y ahí va, onza luz y abre la puerta y no había grada. Y me voy sobre el concreto desde una traila. Y yo lo único que recuerdo que puse mi mano sobre mi cabeza, dije, me voy a quebrar la cabeza. Y caí. Tengo fotos, estoy morada, todos mis brazos, ¿te acuerdas, Ponchito? Morada los brazos, moradas todas mis piernas. Los gringos no me podían levantar. En aquel tiempo pesaba 110 libras más que ahorita. El pastor no estaba ahí, lo llamaron. Y le dije, llévame a la emergencia que me estoy muriendo, me duele todo. Y llamamos a Lío, que tiene X-rays, y dijo, no, pastor, tráigensela para acá, le voy a sacar, si vemos, la mando. Y no, estaba golpeada. Pero lo único que tenía era un chip aquí en mi, eso no le va a pasar nada, pastora. Nomás tome Advil hasta que se le baje la inflamación. He tenido accidentes en el highway que me han pegado. Dios lo tiene aquí. Los ángeles que Dios manda lo han cuidado. Entonces, hermanos, esta es una iglesia misionera, el llamado misionero. Yo voy a orar. Lisa, ¿está por ahí, hermano? Ok, necesito que entre.
Voy a terminar. Y en el nombre de Jesús voy a orar. Voy a orar primero. Ok. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por esta enseñanza y que se le quede en el corazón.